Buenas tardes. Estamos muy contentos, mi esposa y yo, de estar una vez más con ustedes. Creo que hace 18 años que estamos viniendo casi sin interrupción. Creo que faltamos una vez, quizás dos, pero creo que fue una sola vez. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Hemos estado meditando en algunos acontecimientos de la vida del profeta Jeremías. Y ahora vamos a ir al capítulo 35 de Jeremías. Dice así: palabra que fue a Jeremías de Jehová en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en una de las cámaras, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabazanías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y metílos en la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Masaías, hijo de Salún, guarda de los vasos. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y díjeles: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis sementeras, ni plantaréis viñas, ni las tendréis, mas moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la haz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, nuestro padre, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió empero que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y entrémonos en Jerusalén, de delante del ejército de los caldeos y de delante del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros, madrugando y hablando, y no me habéis oído. Y envié a vosotros a todos mis siervos, los profetas, madrugando y enviándolos a decir: tornaos ahora cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestros oídos, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, mas este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Llamélos
y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestros padres, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu santa palabra. Y Señor, te alabamos que tú nos amas, que somos tuyos, por el Espíritu Santo, el Consolador. Y Padre, pedimos que esta meditación sea de bendición espiritual, y que, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros con tu santa palabra, para que como resultado nuestras vidas se acerquen más a ti, y el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Padre, miramos a ti, y te pedimos estas cosas en el nombre que amamos, el nombre amado del Señor Jesús. Amén. Comienza el capítulo que hemos leído diciendo: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y le dice: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. No dice jugo de uva, dice vino. Hay una diferencia entre el jugo de uva y el vino. El vino alegra el corazón, dicen las Escrituras, y que yo sepa, el jugo de uva no tiene ese efecto. Las instrucciones son muy claras y son muy inusuales. Quisiera que pensáramos la historia del punto de vista de esta gente que se llaman los recabitas. Estos eran personas que no tomaban alcohol bajo ninguna razón. Ahora, hermanos, quiero que entiendan, yo no les estoy acá para decirles que no hay que tomar alcohol. Sin ninguna duda, las Escrituras nos enseñan claramente que no hay que abusar, sin ninguna duda. Y creo que es muy conveniente, cuando tenemos hijos jóvenes en nuestra casa, que los padres seamos un buen ejemplo. Y por supuesto, si un hijo ve a un padre tomando alguna copita de más, yo les puedo asegurar que ese hijo va a tomar mucho más que el padre. Pero lo que quiero indicar, que esta meditación no es sobre el tema del alcohol. Vienen a invitarlos a los recabitas nada menos que el profeta de Dios, el profeta Jeremías, que sin ninguna duda tomaba vino. Ellos lo reconocen como alguien de gran calibre espiritual. Pero aquí la enseñanza que quiero recalcar es que cuando aprendemos un principio de las Escrituras y sabemos que este principio está basado en la Biblia, no debemos bajo ningún concepto descuidarlo o modificarlo. Pablo expresa algo semejante al decir: mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, verso 8. Pilato hizo la pregunta que muchos se hacen en el día de hoy: ¿qué cosa es verdad? Y ahora tengo que hablar de los argentinos. El famoso Martín Fierro. ¿Conocen ese Martín Fierro? Ese gaucho argentino que dijo: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Pero hermanos, la Biblia no dice eso. Pilato hizo esta pregunta: ¿qué cosa es verdad? ¿Hay una verdad absoluta?
Y el apóstol nos dice en Efesios, la verdad está en Jesús. El problema que tenemos en nuestra sociedad es que de alguna manera nos hemos convencido que la mayoría tiene la razón. Es decir, si el 90% de la gente acepta tal principio, entonces tenemos que pensar como el 90% de las personas. Por ejemplo, en el Uruguay, ahora está de moda que la gente no se casa. Viven juntos nomás. Y es algo absolutamente aceptado. Es algo absolutamente aceptado por la sociedad, así que no es nada del otro mundo. Como la mayoría piensa que está bien, se piensa que está bien. Doctrinas bíblicas que se han creído y predicado por cientos de años pueden ser archivadas, porque la mayoría de los expertos dicen que cuando el apóstol dijo algo, quería decir realmente lo contrario. Pobre Pablo, pobre Pablo. Cuando Pablo decía que esa pared era verde, realmente él quería decir que era roja. Y cuando decía que ese cielo era azul, realmente quería decir que era amarillo, de acuerdo a estos especialistas. Ahora, cualquiera podría decir, yo no voy a ir a un lugar de mal testimonio como un bar para tomar alcohol, un club, pero nos están invitando a ir nada menos que a la casa del Señor. ¿Puede haber algo de malo en tomar vino en la casa de Jehová si el mismo profeta Jeremías nos está invitando? Y la historia continúa y nos dice en el verso 13, entonces tomé a todas esta gente que tenían estos nombres tan raros, a sus hermanos, a sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán. Allí está toda la familia, y no hay razón para inquietarse. Tenemos suficientes testigos que fue el mismo profeta de Dios el que nos dijo que viniéramos. Parecería que no se les dijo cuál era el plan. Y en el verso 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Ahora, hermanos, este vino, dicen los argentinos que eran de Mendoza. Los chilenos dicen que eran vino chileno. Otros dicen que era vino de Francia. Lo que yo estoy seguro que era vino de excelente calidad. Y al versículo 6 nos enseña, mas ellos respondieron, no beberemos vino, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Y yo pienso qué bueno es cuando los hijos y nietos siguen los consejos espirituales de los padres y de abuelos, que son hombres que temen al Señor. Hazanías está diciendo, lo que nuestros padres nos enseñaron, lo vamos a obedecer y lo vamos a cumplir sin excusas. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles. En algunos lugares, en algunos seminarios evangélicos se enseña que la Biblia no es realmente la palabra de Dios, que tiene sí iluminación divina, que tiene algo aquí y allá de divino, pero no se enseña que cada palabra y cada frase es la palabra de Dios. En el versículo 7 nos dicen el resto, que ellos fueron enseñados y le dijeron, no edificaréis casas, ni sembraréis sementeras, ni plantaréis viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde habitáis. Es decir,
no solamente habían hecho un voto de no beber vino, sino habían hecho uno de vivir en tiendas o carpas. Y estos simbolizaban que eran ¿qué? Eran peregrinos. Una y otra vez este concepto se utiliza en las Escrituras. No se nos dice en ningún lugar en el Nuevo Testamento que no podemos comprar o edificar una casa, pero sí se nos dice que nuestra vivienda permanente no está aquí. Y el hermano citó este verso esta mañana en forma muy clara. Sabemos que si nuestra casa terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O en las palabras del apóstol Pedro en primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O en Hebreos capítulo 11, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el verso 10 leemos, moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Una vez más, qué hermoso es cuando los hijos siguen las enseñanzas doctrinales que los padres les han enseñado. Conozco algunos misioneros que los hijos son misioneros. Les digo el nombre y la mayoría de ustedes quizás no los conozcan. La familia Russell, que eran de Argentina, son canadienses. El abuelo era misionero, los hijos misioneros, los nietos misioneros. Yo no sé cómo hizo este hermano. Yo no sé qué ejemplo habrá tenido en su casa. Yo no sé qué vida ha vivido. Pero sí lo que puedo decir que sus hijos y sus nietos han aprendido la importancia de servir al Señor. Y gracias al Señor por estas familias que aunque no estén en la obra como misioneros, el abuelo, los hijos y a veces los nietos siguen sirviendo al Señor. Y en el versículo 12 leemos, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová? Y luego hace la comparación entre los recabitas y los israelitas. Y hermanos, esta va a ser la gran pregunta de hoy. ¿Soy yo un recabita o soy un israelita? ¿Soy yo un recabita o soy yo un israelita? Dice, él mandó a sus hijos Jonadab, que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta el día de hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y Dios dice, y yo os he hablado desde temprano y sin cesar, es decir, persistentemente, y no me habéis oído. Luego viene la bendición de Dios en el verso 19. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab varón que esté en mi presencia todos los días. Bueno, hermanos, yo no sé lo que esto significa, pero sé que es una bendición especial de Dios. Y Dios dice, no faltará de Jonadab varón que esté en mi presencia todos los días. Al parecer, aún en el día de hoy, hay tribus en el oriente que dicen que son descendientes de Recab.
Algunos interpretan esta frase como que van a tener una vida muy larga. Otros incluyen la idea de ser admitidos de alguna manera en el sacerdocio levítico. Pero lo importante es que el Señor bendice. Y los recabitas vuelven a sus tiendas. No han bebido del vino que se les ha ofrecido, o quizás al lugar donde están habitando en Jerusalén. No se pueden jactar y decirle a sus amigos que han bebido del vino excelente que hay en la casa de Dios, pero vuelven con el gozo y paz en sus corazones, que han sido fieles al mandato que les ha sido dado. Han recibido por Jeremías una gran bendición por Dios, porque cuando Dios bendice, la bendición es grande. Ahora, hermanos, uno de los grandes temas del libro de Jeremías es que Dios castiga cuando hay desobediencia y Dios bendice por la obediencia. En nuestros días tenemos una idea que podemos hacer lo que nos parezca y Dios lo va a tolerar. ¿Saben qué? Usamos palabras que alguien las inventó en un corito, que parecen lindas. Un hermano una vez me decía que Dios nos ama. No me acuerdo cuál era la palabra que decía, con un amor constante. Y bueno, todo esto era bastante bien doctrinalmente, pero no totalmente. En nuestros días tenemos una idea que podemos hacer lo que nos parezca y que Dios nos va a tolerar. Algunos argumentan que Dios es tan misericordioso que no nos va a castigar, hagamos lo que hagamos. Pero esto en las Escrituras nos enseña. Es verdad que el Señor es muy misericordioso. Los creyentes somos alertados con la palabra que nos dice en 1 Corintios 10, el que piensa que estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Aquí no estamos hablando de perder la salvación. Gracias que la salvación es por gracia, es un regalo y no se puede perder. Pero sí se puede perder el gozo de la salvación. Se puede perder la recompensa de una vida que no ha sido para la gloria de Dios. Algunos de ustedes quizás es la primera vez o segunda vez que me escuchan en esta conferencia. Hemos estado leyendo de este libro, para mí, tan especial, del libro de Jeremías. Hemos hablado de cuando Jeremías está arriba, espiritualmente hablando, lleno de gozo, y cuando se siente abajo, como que estuviera, decíamos, en un sub y baja, o en una montaña rusa. Y en el capítulo 5, versículo 1 leemos: recorred las calles de Jerusalén, mirad pues y sabed, buscad en sus plazas, a ver si halláis un solo hombre, a ver si hay alguno que practique el derecho y que busque la fidelidad, y yo la perdonaré. Aquí se refiere a que va a perdonar la ciudad de Jerusalén de la destrucción que está por caer sobre ellas. La idea es muy gráfica. No hay ni siquiera una persona que practique el derecho y que busque la verdad. Y en el capítulo 7, la acusación se hace muy concreta. Porque si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si realmente practicáis lo justo entre el hombre y su prójimo, si no oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, y si no vais tras otros dioses para vuestro propio mal. Observen que Dios menciona 3 grupos de personas que en la Biblia una y otra vez notamos que Dios tiene un cuidado muy especial.
Estos son los misioneros, no son los misioneros, son los extranjeros, son los huérfanos y son las viudas. Dios tiene los que se llaman en sociología sus minorías, que son muy especiales para Él, que son los pobres, que son los ancianos, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. En un libro donde la mayoría de los capítulos se habla de juicio y destrucción debido a la desobediencia e idolatría del pueblo, llegamos en el capítulo 29 al 34 donde el tono cambia. Y esta mañana leímos algo distinto en el tono. Les estoy leyendo del capítulo 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y os haré volver de vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los pueblos a donde os arrojé, dice el Señor. El tema, hermanos, de la obediencia a Dios es uno de los temas más importantes de la Biblia. Este libro está colmado de frases que nos muestra el corazón de Dios que está buscando a su pueblo. Y son frases con un estilo de idioma muy gráfico, muy pintoresco. Jeremías utiliza, como decíamos ayer, imágenes de animales, de árboles, de objetos, de relaciones familiares. En el libro de Jeremías se presenta en forma figurada Dios como el esposo que ama a su esposa Israel, pero esa esposa lo ha dejado para irse con otro hombre. Él trata de argumentarle y presentarle sus razones. Y en Jeremías 2 leemos así: tu maldad te castigará y tu apartamiento te acusará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. El creyente a veces se enfría y se aparta de las cosas del Señor. Es como Demas, ¿se acuerdan de Demas? De aquel que el apóstol dice, Demas me ha desamparado y se fue a Tesalónica, amando a este mundo. Y yo me imagino la ciudad de Tesalónica. Yo he estado en Grecia, pero no en esta parte que es ahora lo que se llama Macedonia. Edificios hermosos, templos hermosos, paseos hermosos, pero entre esa hermosura Demas desaparece y Demas se hace humo. Y Demas ha elegido el desaparecer entre los edificios hermosos en vez de ser un siervo firme del Señor. El apartarse de Dios no es bueno, pero es algo más. No es solamente bueno, sino que es amargo, trae amargura al corazón. Y cuando el creyente piensa de su vida en comunión con el Señor, del gozo espiritual que tenía, y el pueblo de Israel mucho podría decir de las maravillas de Dios en sus bondades para con ellos. Y la respuesta de Israel, como la mujer infiel a su esposo, es algo así: bueno, lo que yo hice no fue tan malo, no fue tan grave, no fue para tanto. Y en el capítulo 2 Dios continúa su argumento y la compara con una planta de vid y dice, yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. Sin embargo, el pueblo de Israel sigue defendiendo su proceder.
aquel pueblo que había recibido de Dios por medio de Moisés los 10 mandamientos, aquella nación que sabía el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de memoria. Sin embargo, se ha dado a la idolatría. Y en el capítulo 2 del verso 22, hay un verso que lo hemos usado muchas veces en la predicación del Evangelio, hablando de la condición del ser humano como pecador. Pero este verso se aplica en forma directa a Israel. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, o tu pecado está sellado, como dicen otras traducciones, permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En este momento voy a decir que yo utilizo muchas traducciones de las Escrituras y a través de los años, como dijo nuestro hermano, me ha sido una gran bendición. La imagen aquí es muy expresiva. Dios la acusa de contaminación, la ha dejado a él para irse con otro hombre. Ella se ha ensuciado espiritualmente por el adulterio que es la idolatría. Ella cree que se puede arreglar las cosas un poco allí y un poco allí y todo estará bien. Pero lo que ha hecho para el Señor, el haberle dejado, es algo muy serio. Qué peligro en el día de hoy, en que se insisten tantos en algunos de los atributos de Dios y se piensan que los otros no existen o que no son importantes. El carácter de Dios se ha distorsionado, cambiado a nuestra conveniencia. Algunos creen que podemos hacer todo lo que se nos ocurra y pedirle a Dios el perdón y empezar el ciclo de nuevo. Sí, claro, predicamos que Dios perdona todos los pecados. El creyente que ama a su Señor no juega a ese juego tan peligroso. En la iglesia de Corinto había gente así, y la Escritura nos dice, por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros, y otros duermen. Y no estaban durmiendo la siesta en la casa, la estaban durmiendo 2 metros bajo el suelo. Eran creyentes que vivían una vida con apariencia de santidad en la iglesia, pero sus vidas reales vivían en el pecado, y el resultado fue el juicio de Dios. Noten las palabras solemnes de Dios. Aunque te laves con lejía. Y ahora acá podríamos utilizar el nombre del producto de la televisión en Honduras que esté más de moda, que ustedes sabrán cuál es el mejor producto para lavar. Y amontones jabón sobre ti. Ella creía que la lejía y el jabón podría sacar su manto, pero el Señor dice, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. La Escritura nos dice, la mancha de tu pecado. Y después, unos versos después, en el verso 23, escuchamos nuevamente el corazón de amor del Señor y su misericordia, y hace esta pregunta. ¿Por ventura se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. Aquí es la imagen de una virgen joven que se ha casado. Nunca se va a olvidar de esas ropas hermosas que se usan en las ceremonias nupciales, lo que nosotros llamaríamos el traje de novia. Nunca se va a olvidar de los largos festejos durante la boda, del orgullo del padre y de la madre que la daban en matrimonio. Pero Israel se ha olvidado. Y lo peor de todo es que no fue por un día,
sino por muchos días. Y hermanos, no estamos acá para criticar a Israel, pero sí para ver la similitud entre nosotros, que nos podemos enfriar espiritualmente. Y como los creyentes en la carta a los Efesios, en el libro de Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el capítulo 3, el corazón tierno de Dios se muestra de una manera hermosa. Sigue la misma idea de la esposa que ha abandonado el hogar. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver a ella? ¿No habría sido esa tierra del todo profanada? Y la ley de Moisés era terminante en ese sentido. Ella no podía volver. Pero escuchen lo que dice Dios. Tú te has prostituido con muchos amantes, mas vuélvete a mí, dice Jehová. ¿Qué palabras, hermanos? Alcanzamos el capítulo 4. El corazón de Dios se manifiesta una vez más. Ahora el esposo, Dios, le está hablando a su ex esposa como un padre y le dice: aunque te vistas de grana y te adornes con adornos de oro, aunque te agranden los ojos con pintura, en vano te embelleces. Me hace acordar de Jezabel. Tus amantes te despreciarán. Lo que ellos buscan es tu vida. Ella había dejado a su Dios y se había ido detrás de los Baales, los dioses falsos de sus vecinos, y lo que ella no sabían que ellos querían hacerle mal. Ella se cree que si se arregla, si se viste, si se pone las joyas y usa todas las cosas para hacerse más bonita, que todo va a estar bien, pero no sabe que ella está en la misma situación que estuvo Jezabel cuando trató con sus ropas y cosméticos y perfumes de ganar la admiración de Jehú, y no lo logró porque su ruina fue total. Y llegamos así al capítulo 5. El sentido figurado nos permite entender lo que Dios quiere expresar por medio de su siervo, el profeta Jeremías. Parecería que por un momento él piensa que aquellos en la sociedad que están económicamente bien podrían ser distintos. Quizás la pobreza les había impedido a algunos la oportunidad de aprender y conocer los caminos del Señor. Y observa a los grandes. Son aquellos que tienen nombre en la comunidad, son reconocidos por otros, por el conocimiento de la ley. Y la Escritura dice: me iré a los grandes y les hablaré porque ellos sí conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas, es decir, las ataduras. Y llegamos a uno de los versos, hermanos, que es muy expresivo. Miren el lenguaje que utiliza Jeremías. El verso 6. Y dice así: por tanto el león de la selva los matará, y los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado. 3 clases de animales feroces se mencionan: el león de la selva, el lobo del desierto o el leopardo. Si salen de la ciudad, allí está el peligro, está el león. Si están en el bosque, está otro peligro. Si van al lugar desierto, allí está el lobo. Algunos piensan que estos animales
representan distintas nacionalidades. El león representa la fortaleza y la ferocidad, el lobo la voracidad sangrienta y desenfrenada, el leopardo la crueldad y agilidad. Y hermanos y hermanas, en este mundo, en Honduras, en Tegucigalpa, en Texas, en Guatemala, hay leones, hay lobos y hay leopardos. Y el apóstol nos dice, el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar. Y Jeremías, el hombre de Dios, con un alma llena de ternura, mira al pueblo de Israel, mira los sufrimientos que tiene por delante frente a la invasión de Babilonia, y su corazón se quiebra. Pero no está todo perdido. En el capítulo 6 hay una frase que muchos de ustedes la conocen. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron: no andaremos. Y creo que esta exhortación, hermanos, nos hace bien a nosotros. Vivimos en tiempos que hay una tendencia en muchos lugares a tirar todo lo viejo como anticuado. El estudio de la Biblia en una atmósfera de reverencia y temor se ha cambiado en charlas mientras se toma el café, mientras se toma el café. Los himnos cuya música y letra fueron escritas muchas veces por hombres y mujeres de Dios, ahora están escritos por profesionales que un día cantan de sus vicios y de sus pecados y otros días de las cosas de Dios. Hermanos, no quiero decir que todos los himnos nuevos son malos. Hay algunos que tienen buenas letras y buenas músicas, y los que los han escrito son hombres y mujeres que temen al Señor. Pero no me cabe duda que la gran mayoría de los himnos del antiguo, de nuestros himnarios, fueron escritos por hombres y mujeres que oraban, los escribieron de rodillas. Y me temo, hermanos, que algunos de estos himnos modernos se escriben en un bar con una botella de whisky de un lado y una de cerveza del otro lado. Qué triste, hermano, a dónde hemos llevado. Y luego dice: preguntad por las sendas antiguas. Y esto es lo que hicieron los recabitas. Las Escrituras nos dicen las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Observen que el resultado de este proceso es: y hallaréis descanso para vuestras almas. Las palabras de nuestro Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y en el capítulo 6 de Jeremías, ¿a quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? He aquí sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es vergonzosa, no la aman. Aquí el Señor está diciendo algo así como: ¿qué puedo hacer para que me entiendan? Tienen orejas pero están tapadas, no pueden escuchar. Pero la frase que sigue es más seria: la palabra del Señor les es vergonzosa, otros dicen les afrentosa. Llegamos a Jeremías, por suerte, en el sub y baja, en un lugar alto. Y dice así en el capítulo 9: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. En estos versos el Señor está hablando de las cosas que la gente valora, se vanagloria. Se menciona la sabiduría. ¿Se acuerdan de la sabiduría del rey Salomón? Sin embargo, al final de sus vidas cayó en tremendos pecados. ¿Se acuerdan de la valentía de Sansón? No le sirvió para no terminar su vida encarcelado, moviendo la noria para sus enemigos y ciego. ¿Y se acuerdan de las riquezas de aquel hombre que el Señor Jesucristo le dijo, esta noche vuelven a pedir tu alma? Pero el Señor quiere bendecirnos. Y en el capítulo 23 leemos, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y serán multiplicadas. El Señor aquí está hablando de un día futuro. Él dice, pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más ni se amedrarán, y ni serán menoscabadas, dice el Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en toda la tierra. Y ese renuevo, ese pimpollo, es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué ejemplo los recabitas. Lo que habían aprendido, lo conservaron. Yo no quiero decir con esto que todo lo que hemos aprendido hace 50 años es perfecto y todo lo nuevo está mal. Pero gracias a Dios por estos hombres de Dios que nos han enseñado en sencillez y profundidad la doctrina. Y nunca olvidemos las palabras del Señor. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Que el Señor bendiga su palabra.